¿Qué implica invitar a tu enemigo directo al corazón mismo del conflicto? Pokrovsk, un nombre que hasta hace poco apenas figuraba fuera de los informes logísticos, ahora vibra en los titulares globales. Esta ciudad, en otro tiempo secundaria, ha emergido como el núcleo de una tormenta política y militar que mantiene al mundo en vilo. Imagina una ciudad que, hasta hace apenas unos años, era solo una parada más en el entramado ferroviario del Donbass. La mayoría de sus habitantes, dedicados a la minería o al comercio local, jamás pensaron que sus calles y plazas se convertirían en el tablero donde se juega el futuro de Europa del Este. Sin embargo, la historia suele girar sobre ciudades aparentemente insignificantes, transformándolas de la noche a la mañana en símbolos de resistencia y ambición. En plena ofensiva, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dio un paso que nadie vio venir. Invitó públicamente a Vladimir Putin a visitar Pokrovsk. La audacia de este gesto desconcertó tanto a aliados como a adversarios. ¿Es una provocación sin precedentes o una jugada diplomática calculada con precisión quirúrgica? Este movimiento va más allá de desafiar al Kremlin. Difumina las fronteras entre propaganda, realidad y guerra psicológica. Cada palabra, cada invitación, se convierte en munición en la lucha por dominar la narrativa global. Para entender la magnitud de este gesto, pensemos en otros momentos históricos en los que un líder desafió públicamente a su rival en territorio de combate. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev sostuvieron un pulso diplomático que mantuvo al mundo al borde del abismo nuclear. Pero nunca hubo una invitación pública a pisar la línea roja. Lo de Zelensky es, en muchos sentidos, un salto al vacío cargado de simbolismo. En el siglo XXI, ignorar el poder simbólico es perder perspectiva sobre cómo se ganan las guerras modernas. Limitarse a los cañones y no a los gestos puede costar la comprensión de cómo estos movimientos pueden sacudir economías, desestabilizar gobiernos y alterar el equilibrio mundial. Pensemos en la caída del muro de Berlín en 1989. No fue solo el derribo de un muro físico, sino el triunfo de una narrativa, la de la libertad sobre la opresión. Algo similar se juega hoy en Pokrovsk, pero bajo la sombra de drones y misiles. Analicemos cómo Pokrovsk pasó de la periferia a ser el epicentro de una batalla por el sentido y el poder. Para entender esta transformación, primero debemos mirar el mapa estratégico y las razones por las que Pokrovsk se ha vuelto clave para ambos bandos. Si revisamos la historia militar, ciudades como Verdún en la Primera Guerra Mundial o Stalingrado en la Segunda, adquirieron un valor desproporcionado precisamente porque simbolizaban la capacidad de resistencia de un pueblo. Pokrovsk ahora se inscribe en esa lista de urbes cuyo destino puede decidir el curso de una guerra entera. Pokrovsk, de un cruce ferroviario olvidado a símbolo de supervivencia nacional. Así puede resumirse el destino de una ciudad que es mucho más que un punto en el mapa del este ucraniano. Pokrovsk se ha transformado en el epicentro estratégico, histórico y emocional de la contienda entre Ucrania y Rusia. Situada a solo 20 kilómetros del frente, Pokrovsk se ha convertido en el nervio logístico del ejército ucraniano. Desde sus andenes salen suministros, municiones y convoyes de ambulancias. Su ubicación la vuelve un objetivo codiciado y temido por ambos bandos. Para ilustrar la importancia logística de Pokrovsk, recordemos el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, el control de las rutas férreas y carreteras era vital para la supervivencia de la ciudad. En Pokrovsk, cada tren que llega o parte puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de soldados y civiles. Sin embargo, la relevancia de Pokrovsk no es nueva. En el año 2014, con la explosión del conflicto en el Donbass y la anexión de Crimea, la ciudad se transformó en el pulmón logístico de la resistencia. Sus trenes y carreteras sostuvieron el frente cuando todo parecía a punto de colapsar. Hoy, ese papel se ha consolidado. Perder Pokrovsk para Ucrania sería abrir la puerta a una serie de derrotas. Para Rusia, capturarla significaría ganar no solo territorio, sino esperanza y moral.
No es casualidad que el nombre de Pokrovsk evoque a Mariupol y Bakhmut, urbes que bajo asedio se convirtieron en símbolos de la brutalidad y la resiliencia de esta guerra. El control de estas ciudades siempre ha tenido un doble valor, táctico y simbólico. Cuando Vladimir Putin visitó Mariupol en el año 2023, buscaba exhibir su victoria y autoridad ante el mundo. En contraste, Volodymyr Zelensky se muestra en el frente, rodeado de soldados, usando la cercanía al peligro como un mensaje de tenacidad y coraje. Este tipo de gestos no son exclusivos de la guerra actual. Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, recorría Londres bombardeado para alentar a la población. Zelensky sigue esa tradición, adaptándola al siglo XXI. Su presencia en el frente, transmitida en tiempo real por redes sociales, refuerza la moral y envía un mensaje claro a aliados y enemigos por igual. En este tablero, Pokrovsk se convierte en el punto de inflexión. Si cae ante Rusia, Moscú obtendrá una ventaja estratégica y un trofeo propagandístico que puede erosionar la moral ucraniana y transformar el apoyo internacional. Si resiste, Kiev prueba que la voluntad y la determinación pueden desafiar incluso a las fuerzas más implacables. Sin embargo, todo esto solo prepara el terreno para la verdadera pregunta. ¿Qué ocurrió en los últimos días que llevó la tensión a un nivel desconocido? La respuesta está en un gesto inesperado. La invitación pública de Zelensky a Putin para visitar Pokrovsk en plena ofensiva. Este acto desafió las lógicas tradicionales y cambió la narrativa del conflicto. En el frente, cada gesto se convierte en un mensaje y cada palabra en una batalla silenciosa. Pokrovsk, hasta hace poco solo un punto logístico, ahora es el corazón palpitante de un duelo que supera los disparos y el cálculo militar. El coraje, la psicología y la propaganda se entretejen aquí, segundo a segundo, bajo la mirada inquieta del mundo. La aparición repentina de Volodymyr Zelensky en la línea de fuego sacudió a Moscú, a Washington y al resto del planeta. Con chaleco antibalas y rodeado de soldados exhaustos, Zelensky lanzó un mensaje claro. Este territorio es nuestro, y no daremos un solo paso atrás. Su invitación pública a Vladimir Putin para visitar Pokrovsk, en plena ofensiva, no solo fue inesperada. Fue un reto directo a la versión oficial del Kremlin. La reacción rusa llegó de inmediato. Putin solo consideraría un viaje si la ciudad cae bajo control ruso, lo que transformaría la operación militar en una victoria simbólica de alto impacto. Mientras tanto, la prensa oficialista tachó la invitación de Zelensky de trampa peligrosa, un intento calculado de evidenciar debilidades o provocar un error letal en la cúpula rusa. En Occidente, la jugada fue leída como una muestra explosiva de determinación y fortaleza ucraniana. Analistas occidentales consideran que Zelensky busca frenar el avance ruso y, al mismo tiempo, dominar la batalla por la opinión pública internacional. En un mundo hiperconectado donde la diplomacia se libra ante millones de ojos, cada gesto puede inclinar el destino de la guerra. Pokrovsk es ahora una arena donde los símbolos y las palabras pesan tanto como los tanques. Aquí se cruzan la retórica del poder, la valentía bajo fuego y la manipulación mediática. El equilibrio es precario. La frontera entre provocación y estrategia nunca ha sido tan fina. Un solo error podría cambiarlo todo. Para entender lo que está en juego, pensemos en el efecto dominó que tendría el colapso de Pokrovsk. Si Rusia logra tomar la ciudad, no solo cortaría líneas críticas de suministro, sino que podría usar la victoria como ejemplo de que la resistencia ucraniana es vulnerable. En la guerra de Vietnam, la caída de Saigón marcó el fin de una era y el inicio de una nueva narrativa global. Así de decisiva podría ser Pokrovsk para Ucrania y para el equilibrio europeo. Lo que se disputa no es solo el control de la ciudad, sino la narrativa internacional. Si Ucrania pierde el relato, arriesga apoyo, recursos y su imagen ante aliados y rivales. Pero si sostiene la historia de tenacidad y coraje, podrá reforzar su posición más allá del frente militar. En Pokrovsk, la lucha por el control mental y simbólico es tan feroz como la batalla por las calles. Pero,
¿Cómo se despliegan realmente estas fuerzas sobre el terreno? ¿Qué tácticas secretas emplean ambos bandos para intentar conquistar Pokrovsk, el nuevo epicentro del conflicto? Para entenderlo, debemos observar de cerca los movimientos clave de ambos ejércitos y los mensajes que transmiten al mundo. Solo así se revela la verdadera dimensión del duelo en Pokrovsk. Actualmente, las fuerzas ucranianas han fortificado Pokrovsk utilizando técnicas de defensa en profundidad, como trincheras, barricadas y posiciones de artillería móvil. Recordemos que en la batalla de Stalingrado, la defensa urbana fue crucial para frenar el avance enemigo, y algo similar ocurre hoy aquí. Mientras tanto, Rusia emplea ataques de saturación con artillería y drones, buscando desgastar la moral ucraniana y abrir brechas en sus defensas. La guerra electrónica también juega un papel fundamental. Ambos bandos utilizan sistemas para interferir comunicaciones y coordinar ataques de precisión. En la Primera Guerra del Golfo, la superioridad tecnológica inclinó la balanza. En Pokrovsk, el dominio del espectro digital podría ser tan decisivo como el de los cañones. Ahora mismo, 3 futuros se perfilan en el horizonte de Pokrovsk: una conquista rusa, una defensa ucraniana exitosa o una peligrosa escalada fuera de control. Cada ruta podría alterar, en cuestión de semanas, no solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio global. En el primer escenario, Rusia toma Pokrovsk. Moscú ganaría una ventaja militar crucial, cortando rutas de suministro y reforzando su posición en el este. Además, podría exhibir este logro como prueba de fortaleza ante su población y aliados. Pero el precio sería devastador: una ciudad arrasada, decenas de miles de desplazados y una resistencia ucraniana aún más decidida a recuperar cada metro perdido. El recuerdo de Alepo en Siria, devastada por años de combate, resuena como advertencia. La reconstrucción de ciudades tras combates prolongados suele tomar generaciones y dejar cicatrices imborrables, tanto físicas como psicológicas. Si triunfa el segundo escenario, la defensa ucraniana detiene el avance ruso y retiene Pokrovsk. Para Kiev, esto sería un hito moral y una señal inequívoca para Occidente. Con apoyo, Ucrania puede resistir. Este mensaje podría renovar la ayuda internacional y fortalecer alianzas políticas con Estados Unidos y Europa, minando la narrativa de invencibilidad rusa. El efecto podría ser similar al de la defensa de Kiev en los primeros meses de la invasión rusa, cuando la resistencia inesperada ucraniana galvanizó el apoyo internacional y frustró los planes de Moscú de una victoria rápida. El tercer camino es el más incierto: un estancamiento brutal. Ningún bando logra avanzar, los combates arrecian y la frustración crece. Aquí, la tentación de romper el impas podría llevar a la utilización de armas no convencionales o a maniobras desesperadas, elevando el riesgo de que algún error arrastre a la OTAN y transforme la guerra local en una crisis internacional. Las consecuencias económicas serían inmediatas y globales. El precio de la energía podría aumentar rápidamente, afectando desde el gas en Europa hasta la gasolina en América Latina. Las cadenas de suministro sufrirían nuevas interrupciones, impactando alimentos, tecnología y transporte. Además, la presión política sobre los gobiernos se intensificaría, obligando a muchos países a tomar partido o redefinir alianzas. En suma, la batalla por Pokrovsk trasciende los límites de una sola ciudad. Su desenlace puede definir tanto el curso de la guerra en Ucrania como el equilibrio global de poder en los próximos meses. Cada decisión aquí puede desencadenar crisis económicas y diplomáticas que alteren la vida diaria de millones de personas en todos los continentes. Mientras el mundo observa, cada movimiento en Pokrovsk se carga de significado. Lo que ocurra aquí podría reescribir las reglas del conflicto moderno. ¿Qué revela Pokrovsk sobre la guerra en este siglo? Primero, que los conflictos modernos se juegan tanto con símbolos y palabras como con misiles y tanques. Cada imagen, cada declaración, es parte de una batalla silenciosa por dominar la narrativa internacional. La invitación pública de Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin para que visite Pokrovsk no fue solo una provocación.
fue un movimiento calculado para golpear la maquinaria propagandística rusa. Zelensky obligó a Moscú a enfrentarse en un escenario inesperado, el de lo simbólico y lo psicológico. Esto prueba que la resistencia ucraniana no se mide únicamente en trincheras o ciudades arrasadas, sino también en la habilidad de influir en la percepción global del conflicto. Defender Pokrovsk es, a la vez, defender el relato ucraniano ante el diluvio de desinformación y manipulación mediática. Un solo acto, como una invitación lanzada bajo fuego, puede cambiar el modo en que gobiernos, organizaciones y ciudadanos de todo el planeta interpretan la guerra. Así, el destino de la guerra moderna se decide tanto en los despachos y los medios como en el propio campo de batalla. Por eso, informarse se vuelve vital. No basta con leer titulares. Comprender estas dinámicas nos protege, como individuos y sociedad, frente a la manipulación y las noticias falsas que buscan moldear nuestra visión y hasta nuestra política. Ignorar el poder de la narrativa en los conflictos actuales nos deja vulnerables. La batalla por Pokrovsk es, en el fondo, una batalla por el sentido y por quién escribe la historia. Pero, ¿cómo se vive esa batalla en el día a día de Pokrovsk? Para entenderlo, debemos entrar en la ciudad y escuchar las voces de quienes la defienden y la sufren. En las calles de Pokrovsk, los comerciantes abren sus tiendas cada mañana, pese al estruendo de los bombardeos cercanos. Voluntarios locales distribuyen alimentos y medicinas a quienes no pueden huir. Soldados de distintas regiones de Ucrania comparten historias de sacrificio y camaradería en las trincheras improvisadas. Para ellos, la ciudad no es solo un punto estratégico, sino su hogar y su futuro. Historias como la de Olena, una enfermera que ha visto transformarse su hospital en un centro de atención de urgencias, ilustran el costo humano de la resistencia. Ella recuerda cómo, en 2014, atendió a los primeros heridos del conflicto y cómo, una década después, sigue luchando, aunque el peligro nunca haya disminuido. Pokrovsk es mi vida, dice. No podemos dejar que nos arrebaten nuestra esperanza. Pokrovsk ya no es solo un nombre perdido en el mapa, es el corazón de una disputa global, el reflejo de un mundo que se redefine a cada instante. Lo que sucede hoy aquí es mucho más profundo que el choque de dos ejércitos. Cada palabra, cada gesto y cada imagen que emerge de Pokrovsk se transforma en un mensaje hacia el planeta, modelando lo que todos entendemos como verdad y futuro. La invitación pública de Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin no fue solo una jugada audaz, sino la prueba de que, en esta época, las guerras se pelean tanto con símbolos como con misiles. El verdadero botín no es únicamente la tierra, sino el relato. ¿Quién puede decir qué significa resistir, rendirse o incluso soñar con el mañana? Tú, que ves este video, eres mucho más que un espectador. Tu forma de interpretar lo que ocurre, de preguntar y dudar, te convierte en protagonista de estas guerras invisibles. Hoy, donde la propaganda compite con la información, tu pensamiento crítico es tu única línea de defensa. No se trata de una historia distante. Lo que ocurre en Pokrovsk puede sacudir la economía, la política e incluso la seguridad de tu país. Si dejamos que otros decidan el relato, también les entregamos el poder de definir nuestro destino. Antes de mirar hacia otro lado, pregúntate, ¿qué historia prefieres creer? ¿Quién gana cuando eliges no cuestionar? Tu participación y tu voz son armas poderosas en la batalla por el sentido. Porque al final, el futuro no se decidirá solo en los frentes, sino en la mente de cada uno de nosotros. Y si quieres ser parte de quienes entienden el mundo más allá de los titulares, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Solo así, juntos, podemos construir una visión más crítica y auténtica de lo que de verdad está en juego en Pokrovsk. Y mucho más allá.